Bienvenidos nuevamente al curso básico de inglés. Hoy es nuestra octava clase. Vamos a ver los verbos modales. Primeramente, para introducir los verbos modales y qué son, vamos a recordar que hay ciertos verbos que yo utilizo como verbos auxiliares. Estos son el be, el do y el have. ¿Por qué son verbos auxiliares? Porque si usted recuerda las clases anteriores que hemos tenido, por ejemplo, el do se utiliza para hacer preguntas. Cuando yo hablo de preguntas en presente simple, yo lo utilizo en su forma infinitiva al principio de la pregunta. Y luego utilizo el resto de los componentes. Por ejemplo, si quiero preguntar, ¿juegas a la pelota? Que era un ejemplo que tuvimos en la clase. Yo pregunto, ¿do you play football? Entonces es un verbo auxiliar porque aparte si yo le voy modificando el tiempo verbal a este auxiliar, modifica el tiempo verbal de la pregunta o de la respuesta que yo estoy dando. Y también cuando yo lo utilizo en pregunta, yo reconozco que si lo escucho al principio de la pregunta o si es que lo veo escrito al principio de la pregunta, sé de que no está cumpliendo su rol de verbo, sino su rol de auxiliar. Pasa lo mismo con have, por ejemplo. Tiene un tiempo verbal, tiene también una connotación verbal cuando pasa, por ejemplo, con el presente o el pasado perfecto, que si bien no lo hemos visto, puede que usted lo vea en oraciones o en ejercicios que puede haber visto. Pero sin embargo, si yo lo utilizo en interrogativo o en ciertas oraciones, puedo reconocer de que no conlleva en ese momento su significado de verbo, sino que más de auxiliar, más de acompañante o de modificante de los componentes de esa oración o frase. Vamos a ver entonces la lista de verbos modales. Hay una lista de 10 verbos modales que vamos a ver uno por uno y vamos a ver distintos ejemplos. Y esta clase va a tratar netamente de estos verbos modales, ya que requiere que usted se lo aprenda para poder utilizarlo en conjunto con los conectores, con las preposiciones, con los verbos auxiliares y con los otros componentes y vocabularios que hemos estado viendo a lo largo de todas estas clases. Entonces, por ejemplo, tengo verbo modal can, could, may, might, will, shall, should, ought to, must o have to y would. Aquí debemos ya reconocer algunos de los que hemos estado viendo, por ejemplo will, ¿verdad? Que will también es un modificante de verbo. Cuando yo le pongo otro verbo a este, acompañando a will, yo modifico el verbo en futuro. Por ejemplo, si yo digo will sleep, es dormirá, ¿verdad? Hay algunos que la verdad no utilizamos mucho, por ejemplo el ought to, no lo utilizamos mucho. El shall, solamente en ciertos contextos, y dentro de must o have to, utilizamos bastante. El would también y el can, por sobre todo. Pero siempre es bueno que repasemos todo para que vayamos aprendiendo de todo. Entonces vamos a partir con los 3 primeros. Tengo can, que can indica una habilidad o posibilidad. Se traduce como poder. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que yo puedo levantar un auto con una mano, estoy hablando de que tengo una habilidad de poder hacerlo. Entonces yo ahí podría decir can. En frases interrogativas, el uso de can puede solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. Por ejemplo, yo cuando estoy hablando acerca de este ejemplo, ¿verdad? Que les di, que puedo levantar un auto con una mano, estoy hablando de que I can lift a car with one hand. Yo puedo, estoy hablando de esta habilidad que yo tengo. Por ejemplo, yéndonos a ejemplos más reales, yo puedo hablar inglés. I can speak Spanish. English, sorry. Entonces, yo puedo hablar un idioma distinto. Y ahí yo estoy hablando de que tengo esta habilidad.
También se traduce como poder. Por ejemplo, tiene mucha relación con la frase interrogativa, ya que si yo pregunto a mi mamá, por ejemplo, mamá, ¿puedo salir el viernes? Un ejemplo. Ella me va a decir si tú puedes o si tú no puedes. Entonces ahí también está la parte de la posibilidad. Y cuando yo lo utilizo en oraciones, can va a ir siempre al principio de esta interrogación. Can I go to the movies? Por ejemplo, ¿puedo ir al cine? Es lo mismo cuando utilizamos los auxiliares en los distintos tiempos verbales. Va a ir al principio de la oración, luego va a ir el pronombre, luego va a ir el verbo y luego va a ir todos los complementos. Una estructura básica que ya hemos visto 8 clases. Así que recuérdela. También están las clases arriba por si no se acuerda para que pueda repasar un contenido. El segundo es could, que indica posibilidad o habilidad en el pasado. O sea que me está diciendo que es muy similar a can, pero could yo lo voy a utilizar cuando esté hablando de cosas en el pasado. Por ejemplo, cuando yo digo pude haber salido pero no salí, I could have gone out but I didn't. Estoy hablando de el pasado. Yo pude haberlo hecho pero no lo hice. Yo pude haber aprendido inglés, pero no veía las clases, por ejemplo. Y cuando estoy hablando de could, este verbo modal también tiene la cualidad de que yo, cuando estoy hablando con este, puedo también dar posibilidad del futuro. Por ejemplo, yo podría aprender inglés si viera las clases. Ahí yo le estoy dando un contexto, condicional y un contexto también futuro, que va a ser esta posibilidad en un futuro si es que desde hoy veo las clases, por ejemplo. Entonces tiene mayor versatilidad y tiene mayor uso, por así decirlo, de la palabra que can. Porque can solamente va a ser presente. En cambio, could yo lo voy a poder utilizar en pasado o en futuro, dependiendo del contexto. Tengo luego may, que indica posibilidades en el futuro y se usa para dar instrucciones o indicaciones. Por ejemplo, son posibilidades del futuro. Yo podría o yo posiblemente podría salir al mall si es que la cuarentena para, ¿cierto? O si es que el coronavirus desaparece, por ejemplo. Se utiliza de forma más educada que could. Entonces, may también yo lo puedo utilizar en distintos tiempos verbales, sin embargo, tiene un contexto más formal que could. Por ejemplo, cuando yo esté hablando con alguna autoridad, con un profesor, etc., posiblemente yo utilice may sobre could. Could es más coloquial. Cuando yo pido, por ejemplo, al profesor si puedo ir al baño, si puede retroceder una diapositiva, etc., yo utilizo may. Tenemos might, que es la misma forma que may, solo que might lo utiliza el Reino Unido. Entonces tenemos dentro de los verbos modales que significan posibilidad, tenemos could, may y might. Might va a ser la forma made en Reino Unido, may va a ser un could más elegante y could va a ser un can que puede utilizar en pasado o en futuro. Y can significa una posibilidad, un poder de una habilidad que tenga. O un poder permisivo, esto de poder salir, de poder hablar, de poder ir a algún lugar. Luego tengo will, que will se utiliza para el tiempo futuro, pero también indica una voluntad. Por ejemplo, yo dejaré de fumar. Yo dejaré de salir tanto, por ejemplo. Entonces indica una voluntad de que esta acción va a parar en algún minuto o de que tengo la voluntad de dejar de hacer algo. En el contexto de preguntas se utiliza para pedir información, un favor o sobre varias opciones.
Por ejemplo, cuando yo pregunto, recuerde que este verbo modal siempre va a ir al principio de la pregunta. Entonces yo puedo preguntar para pedir más información. ¿Me dirías algo más? ¿Me dirías alguna otra información? Will you give me more information? ¿Me darías más información? Para pedir un favor. Will you do me a favor? ¿Me harías un favor? Entonces, dentro de lo que yo lo utilizo en un contexto de oración simple, positiva, es para indicar voluntad o tiempo futuro. Pero si lo utilizo también para interrogativos, para preguntas, lo puedo utilizar también para estas funcionalidades, como pedir perdón o pedir favores. Tengo también, ahora pasamos al verbo modal shall, que se usa generalmente de la misma forma que will, aunque tiene un componente más formal y se utiliza más en Reino Unido. Will y shall es la misma relación que se utiliza con el might, may, could y can, pero el shall tiene un componente más formal y se utiliza también mucho en Reino Unido. Recuerden que el inglés británico es mucho más formal, es mucho menos coloquial. Es más como si todos ellos estuviesen hablando con una autoridad, a como si todos ellos estuviesen hablando con un amigo, por así decirlo. Tengo los últimos 4 ya. Should, que indica una obligación o una recomendación y refleja una opinión sobre lo que es correcto. Entonces aquí yo digo que tengo ciertas obligaciones o que tú tienes ciertas obligaciones. Por ejemplo, si está lloviendo, yo tengo una obligación de buscar un paraguas. O yo podría buscar un paraguas. ¿Es una obligación o una recomendación? Y eso ya lo dijimos, ¿verdad? Que refleja una opinión sobre lo que es correcto. Por ejemplo, si está lloviendo, tú no deberías estar sin paraguas. Y ahí yo utilizo la forma negativa del verbo modal, shouldn't. Should es la forma positiva, shouldn't es la forma negativa. Se utiliza should en frases interrogativas para preguntar si existe una obligación o para pedir una recomendación. Por ejemplo, si estoy con una amiga y vamos a salir al cumpleaños de su pololo, por ejemplo. Amiga, ¿debería ponerme este vestido o este otro? Debería. I should wear this dress or this dress. Y ahí yo le muestro, ¿verdad? Le estoy pidiendo una recomendación. O si existe una obligación, por ejemplo, mi mamá diciéndome, debieses hacer tu cama. Ahí no me está recomendando que la haga, me está diciendo que es mi obligación hacer mi cama. Entonces va a depender del contexto, del tono de voz también, por ejemplo, si es que es una frase que ustedes puedan escuchar, cómo yo voy a tomar este should o shouldn't, si lo voy a tomar como una opinión o como una recomendación. Ought, que es este que yo les decía que no se utiliza mucho, es similar a should, aunque es menos común. Es mucho menos común. De hecho, les dije al principio que este casi ni se usa. Y nunca se utiliza en interrogaciones en el inglés americano. Tiene más pinta de ser más británico que americano. Pero sin embargo, igual se los quise poner en caso de que ustedes hablando o viendo ejercicios se encontraban con este. Luego tenemos el must o el have to, que es el más conocido. Y este indica una obligación o una prohibición o necesidad. Por ejemplo, la prohibición se da cuando está en negativo, mustn't o haven't. Y indica una obligación cuando está en positivo, must o have to. Por ejemplo, antes, hace años atrás, las revistas se daban como las secciones must, que eran modelos que utilizaban zapatos, ropa, que se tenían que tener en ese momento, era como la última moda. El must es esto de obligación, de que tú tienes que tener esto, ¿cierto? Entonces era como una estrategia de marketing ahí que le ponían como el must. Y todas nosotras hablábamos y todo y quizás ni siquiera sabíamos qué significaba. Pero ahora sabemos, ¿verdad? Es esta obligación. Igual que el have to, tú tienes que. Como el mismo ejemplo, tú tienes que hacer tu cama.
tú tienes que limpiar tu pieza. Por ejemplo, son estas obligaciones dentro de la rutina también. Y se utiliza mucho en preguntas retóricas. Por ejemplo, alguien que siempre llega tarde y le preguntan, ¿tienes que llegar tarde? Como que ya se sabe la respuesta. O cuando alguien está haciendo una broma pesada y le dicen, ¿tienes que ser tan pesado? Como que esa persona ya lo fue, entonces se está utilizando en preguntas retóricas. Y finalmente tenemos el would, que se utiliza para declarar una preferencia y para preguntar por algo educadamente. Se utiliza bastante en frases condicionales. Vamos a ver entonces, acuérdense que en la clase anterior también vimos que vamos a ver los condicionales para ya poder empezar a utilizarlo en oraciones. Y este would es parte también de los condicionales. ¿Por qué? Porque se utiliza para declarar una preferencia. Entonces yo lo utilizo, por ejemplo, en condicional. Por ejemplo, yo saldría contigo si es que, no sé, si es que no estuviese lloviendo. Por ejemplo, ahí yo estoy condicionando de que a causa del clima no voy a salir. I will hang out with you. I will watch TV. Por ejemplo, yo vería televisión si es que hubiese algo que me gustara. Yo vería esa película si es que no estuviese esa actriz que me cae mal, por ejemplo. Entonces se utiliza en una forma más condicional. Y entonces esta sería nuestra octava clase en donde vimos los verbos modales.